CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Cyber Caffeine by CSAP. El episodio de hoy es protegiendo tu trabajo más allá de la oficina. El día de hoy me acompañan de la empresa hermana de CSAP, Transforma Digital, Alfonso Batres, gerente de servicios, Javier Alfaro, gerente de tecnología, y mi nombre, Irene Silva, que estoy a cargo de todo el equipo. Creo que es un tema al que todos nos interesa porque todos de alguna manera lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo estamos pasando y tenemos muchos retos también delante de nosotros personalmente y con los equipos de trabajo. El trabajo remoto definitivamente vino para quedarse. Las empresas están adoptándolo cada vez más y seguimos viviendo bajo esos esquemas porque la pandemia pasó y muchos se quedaron en un sistema híbrido de trabajo y otros hasta completamente remotos porque se descubrió que definitivamente era algo que era posible cuando hace mucho tiempo o en algún tiempo, tal vez ni tan lejano, pensábamos que era imposible. Los empleados remotos, nuestros colaboradores usualmente utilizan sus propios dispositivos para conectarse o dispositivos que la empresa pudo haberles facilitado y de una u otra manera tienen retos. Si es un equipo propio o si es un equipo de la empresa. Existen amenazas también comunes. Esa es la buena noticia, que todos están en el mismo peligro. La buena noticia también es que hay muchas empresas y muchas soluciones que pueden ayudar. Y las amenazas que todos conocemos o las más comunes son el malware, el phishing, el robo de credenciales, accesos no autorizados a la red. Por eso constantemente estamos recibiendo mensajes. Muchos no entenderemos la profundidad de esos mensajes de los bancos diciéndonos que por favor eviten el phishing. O algunos ya se familiarizaron hasta con las palabras y tal vez no sabrán el significado que tiene, pero empiezan a darnos advertencias, consejos, mandan imágenes para que uno de una manera sencilla pueda diluir y entender y tomar acción sobre el peligro que todas estas cosas que nos están sucediendo pueden traer para nosotros como personas y para la organización. No solo son las herramientas. No basta solo con comprar una herramienta, al igual que pasa con todas las herramientas de nuestro diario vivir. No es solo comprar un serrucho y va a funcionar, no es solo comprar una escoba y va a limpiar, sino tan importante como comprar o tener la herramienta es el poder saber quién es experto, quién aprende a utilizarla, cómo lo voy a utilizar, cómo realmente lo vuelvo parte de la cultura de la empresa o realmente una herramienta dentro de la organización. O sea, es importantísimo el rodearnos de gente que sepa del tema, porque sí, en un momento dado se necesita a los expertos. No es una cuestión intuitiva al 100%. Es necesario adoptar y poner políticas de seguridad para tener un enfoque realmente estructurado dentro de la empresa para poder estar protegidos de la mejor manera. Las soluciones deben de ser fáciles de usar principalmente a los usuarios, ¿verdad? No así a la gente de cómputo, que ahí tenemos los expertos o los asesores que podamos contratar o de los que nos podamos agenciar para poder tener las mejores políticas. Nuestros usuarios finales no tienen que ser expertos en seguridad, pero sí tienen que saber sobre ciertas prácticas, poder detectar las cosas básicas, que para eso existen herramientas con las que podemos educarlos y podemos controlarlo. Existe un montón de buenas prácticas y que son súper importantes, pero tal vez quisiéramos, no sé, Alfonso, tal vez pudieras mencionarnos algunas de las mejores prácticas para nuestros usuarios remotos. ¿Cuáles serían tal vez las más importantes? Porque este tema es tan apasionante que podríamos durar horas hablando de él, pero enfoquémonos tal vez en las más importantes. Bueno, tal vez el primer tema que siempre sale
es el tema de las contraseñas. Ese es uno de los temas que siempre ha sido un gran issue. Y no es fácil, no es un tema que se resuelve, porque si tenemos muchas claves muy complejas, claves con que queremos un nombre, un dígito, una letra, una mayúscula, una minúscula. A veces la gente pasa tanto tiempo metiendo la clave que para escribiendo en un papel y teniéndola pegada a la par de la computadora. Entonces tenemos que tener cuidado con las políticas que pongamos. Las claves tienen que ser complejas, pero no tienen que ser complicadas, tal vez es el tema. O sea, si pedimos que sea una mayúscula, una minúscula, un número, ya ponernos temas, pero no pueden ser los números correlativos, no puede empezar en mayúscula, tiene que empezar en minúscula. Son cosas que vuelven los temas demasiado complejos y dejamos al usuario realmente apuntando, teniendo las contraseñas guardadas en un archivo donde copian y pegan cada vez que necesitan. Entonces tenemos que tener políticas que pidan la complejidad, pero no la complicación en esas políticas. El clásico archivo de Excel, los passwords. Sí, exactamente. Ese es uno de los temas que muchas veces es peligroso, y para eso lo que hay son aplicaciones. Hay aplicaciones que nos permiten mandar passwords, desde las que tiene un teléfono, que si tenemos en el teléfono la aplicación propia del teléfono que nos claves, por ejemplo, los iPhones suelen tener una aplicación muy buena para eso, usémosla, ¿verdad? Es importante usar esas aplicaciones, y hay aplicaciones comerciales que son compatibles entre distintas plataformas, porque Samsung tiene una, Apple tiene una, y cambiamos de teléfono y ahora podemos seguir usando. Entonces hay aplicaciones que nos permiten hacer eso. Esas aplicaciones son importantes siempre y cuando tengamos el teléfono seguro. O sea, que nos reconozca la cara, que tenga por lo menos unos 6 dígitos, si no más, de complejidad el teléfono, para asegurarnos que el teléfono también sea seguro, porque el teléfono nos da una gran seguridad porque es algo que nosotros tenemos. No lo tiene un hacker, nuestro teléfono. Entonces tiene que saber nuestra clave, y tener el teléfono se vuelve un poco complejo. Entonces son cosas que tenemos que aprender a utilizar. El tema de activación de 2 factores, eso muchas veces no es un tema de los usuarios, esos son temas de los administradores y administradores de las redes. Tenemos que utilizar la autenticación multifactor. No, a veces como que decimos, no, pero es que si le pongo a esta persona la autenticación multifactor, le vamos a complicar mucho la vida. ¿Qué es la autenticación multifactor? Que ya no solo se firma con su clave, sino que además se firme, por ejemplo, con el teléfono. El teléfono nos va a pedir una clave, o nos va a pedir simplemente que reconozca nuestra cara. Como les digo, la cosa es no hacer el tema muy difícil a los usuarios, porque si lo hacemos difícil, van a ver cómo no hacerlo y no usarlo, y vamos a disminuir también la productividad. Mantener las aplicaciones actualizadas. ¿Cuántas veces vemos el iconito? Hay un signo de admiración en la esquina inferior derecha de nuestra máquina y lo dejamos ahí pasar 3 años. Eso no puede ser. O sea, las máquinas tienen que estar actualizadas, porque las amenazas nuevas surgen cada día, y una de las maneras que los mismos sistemas operativos ayudan a protegerse, pero solo si se mantienen actualizados. Mantener respaldos de información. Ahora cada vez es más fácil. Por ejemplo, si utilizamos OneDrive que trae Microsoft en sus aplicaciones, el backup es muy fácil de configurar, y no solo configurarlo nos puede hasta tener copia de nuestro desktop si queremos, y cuando entremos desde otra máquina nos va a cambiar hasta el desktop que teníamos en la máquina nueva. Es bastante fácil de utilizar. Entonces, no solo mantener el sistema operativo actualizado, sino que también las distintas aplicaciones. O sea, si el Office nos está diciendo que tiene una actualización pendiente de instalar, instalémosla. Si nos dice, usamos Acrobat, nos dice que tenemos aplicaciones pendientes de actualizar, actualicémoslas. Cualquiera de esas aplicaciones, porque por ahí es donde pueden entrar. Entonces, hablamos el tema de las copias de seguridad. Tal vez a veces se utiliza la nube o utilizamos un disco externo si las políticas no lo permiten. Muchas veces también no es una mejor práctica, porque los discos externos pueden perderse. Sin embargo, los mismos Windows desde la versión 10 creo que ya lo tiene. Se pueden encriptar las memorias, y se pueden encriptar hasta
para poder usarse solo dentro de la corporación. Son funcionalidades que muchas veces dejamos de usar y que son fáciles. Bueno, el software antivirus, ¿verdad? El Windows ya trae un antivirus. Tal vez no es perfecto, pero funciona. Eso tenemos que asegurarnos que por lo menos esté corriendo y esté actualizado. Si no, pues idealmente tener instaladas otras aplicaciones de antivirus. Aplicaciones hay desde aplicaciones gratuitas hasta aplicaciones muy sofisticadas. Utilicémoslas. Tener firewall personal en los equipos. Otra vez, el Windows, a veces uno tiende a deshabilitar el firewall porque me da problemas cuando quiero instalar mi Alexa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No, o sea, se pueden hacer las excepciones para que las cosas funcionen y no desactivar esas conexiones. Las redes públicas, tenemos que tener el cuidado de dónde nos conectamos. Es una de las cosas que muchas veces no le damos importancia. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una red pública y no tengo en mi dirección de correo un HTTPS, todo lo que está pasando en la red, cualquiera lo puede ver, cualquiera que esté conectado a la red. Entonces son cosas que tenemos que tener entre nuestras mejores prácticas y tenemos que estar claros de qué es lo que estamos compartiendo en esa red para evitar tener algún problema. Bueno, una cosa tan simple, ¿verdad? El tema de que se autofirmen las redes Wi-Fi en las máquinas y celulares es una cosa que nosotros solemos dejar. Sin embargo, si yo le dejo una clave que se autofirme y la clave es la misma porque fue hackeada y alguien pone un router igual en la oficina con el mismo nombre, me voy a conectar y no me doy cuenta que estoy en una red de alguien más. Tal vez esas serían algunas de las soluciones que diría que son las mejores prácticas para las redes, para los usuarios. Muy importante lo que mencionas, Alfonso, porque al final, como bien decía Irene, son retos que hemos estado presentando y como se llama este capítulo, protegiendo tu trabajo más allá de la oficina. Retomando un poco de eso y pensando los retos que nos han representado varias situaciones a lo largo de nuestros trabajos, hoy en día ya no hay un lugar de trabajo específico. Y hablamos del trabajo remoto, del trabajo híbrido, porque realmente la oficina dejó de ser un lugar como tal que era estático. Y ese fue un reto a la que las empresas tuvieron que adaptarse, incluso nosotros. Y eso no significa que solo las personas se adaptaran a ello y la empresa, sino que también las aplicaciones y el uso de los datos empresariales que se puedan acceder de forma segura. Les preguntaría yo, y sin querer entrar en demasiado detalle técnico, ¿qué retos han tenido ustedes o tuvieron, recordando un poco lo que nos pasó, por ejemplo, en pandemia, desde el punto de vista de la gerencia de servicios y la gerencia general? ¿Qué retos tuvimos durante esa época? Ya no, la oficina dejó de estar, no podíamos estar en la oficina como tal. Esto nos representó varios retos. Tal vez sin mencionar demasiados, tal vez Alfonso o Irene mencionar alguno. Me recuerdo que empecé a tener como más conciencia en la parte de la seguridad, pero solo sabía, mi conciencia llegaba a pensar en factores que me daban miedo, ¿verdad? No sabía cómo solucionarlos ni qué tan serios podían ser, pero sí recuerdo que me daba terror por las cuestiones básicas que mencionó Alfonso, dentro de algunas que conocía, básicas al final, nuevamente. Pensaba desde dónde se puede estar conectando el usuario. Y eso te ponía nerviosa. Eso me daba terror. Pensar desde qué lugar se estaban conectando, porque podía ser desde cualquier lugar. Porque ellos mismos estaban afrontando también muchos retos. Dentro de la casa estaba toda la familia o todas las personas y todos se estaban conectando. La red podía ser que no estuviera estable. Se necesitaba participar en alguna conferencia, trabajar algo en el que no me podía correr el riesgo de desconectarme. Entonces nuestros usuarios empezaron a buscar los lugares que consideraban tenían mejores señales de internet, y lo cual era terrorífico, pues. Demasiado. Bueno, yo creo que agregándole a eso, ya no solo es dónde están, sino quién más está en la red. Uno piensa, bueno, los hijos son lo mejor y lo que quieran, lo podemos ver de cualquier forma, pero tienden a buscar sitios de internet donde no necesariamente van a ser seguros, lugares donde pueden hackear los juegos, donde pueden entrar a compartir redes de juegos y demás. Entonces, nuestra red se convierte en la red de todas esas gentes que están jugando, que son hackers, pues, que son niños que están
tratando de craquear cosas. Es parte de la naturaleza, no necesariamente en algunos casos que ellos estén haciendo pero conectados a una red donde hay gente que está haciendo cosas distintas. Yo creo que además de ese reto, no solo de la seguridad, es el tema de todas las aplicaciones, como si la gente está conectada también de lejos, hay que actualizar, ver que esté actualizado, ver que queremos una aplicación nueva, hay que ir a la casa de cada usuario a actualizarle. Son temas que vuelven bien complejos. Yo lo viví donde llegaba gente a instalarme alguna aplicación que necesitaban que se instalara localmente y se tenía que hacer manualmente en cada una de las máquinas. Entonces son temas que vuelven bien complejo el manejo de estar... La administración de los usuarios. Exactamente. Y es que al final esos retos, tanto a nosotros como a muchas otras empresas, seguro los vivieron. Y al principio mencionabas, Alfonso, y Irene, mencionaban que ahora estamos en una modalidad de trabajo híbrido, algunas empresas que trabajan 100% remoto, pero creo que muchas empresas también encontraron muchos beneficios en esta modalidad de trabajo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedó adaptarnos, nos quedó trabajar de alguna forma y prepararnos. Entonces, es cierto, estamos hablando de retos que ocurrieron hace 2, 3 años, pero esos retos no es que hoy día hayan desaparecido. Lo que ocurrió es que las empresas nos hemos visto en la obligación de ver cómo abordarlos. Hay algo que es clave y es que al final nosotros también somos usuarios. Como usuarios lo que necesitamos y lo que buscamos es productividad. Hacer lo que necesitamos hacer y muchas veces no nos importan las consecuencias. Por ejemplo, yo podría decir, como bien mencionabas, Alfonso, yo no sé quiénes más están conectados en esa red, pero yo necesito compartir un archivo que quizás tiene información muy confidencial de la empresa. Realmente yo no voy a validar si alguien está conectado en la red que pudiera tener una copia de ese archivo porque yo lo estoy enviando o qué tan seguro es. Yo lo que necesito es enviarlo y asegurarme que la otra persona lo recibió. Yo voy a priorizar siempre esa productividad y mi trabajo antes que el tema de la seguridad. Y es que así nos pasó y les pasó a nuestros usuarios. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a trabajar? Pues bien, como esto al final no es un tema de que haya desaparecido, hay soluciones que han permitido abordar y afrontar estos retos para disminuir esa brecha de seguridad y desaparecerla en la medida de lo posible. Workspace ONE, por ejemplo, de VMware es una de ellas. Al final la idea es buscar una plataforma que permita gestionar todos esos endpoints empresariales que ahora los tenemos en la casa, que puede ser que después estemos en un café, que estemos en otra ubicación geográfica, otro país, no precisamente donde está la oficina, porque al final sigue existiendo esa modalidad de trabajo híbrido. ¿Cómo accedemos a las aplicaciones y que ese acceso sea seguro? Además de cómo nosotros entregamos servicios digitales. Hay muchas empresas que se basan en ello. ¿Qué pasó durante ese periodo? Se seguían entregando, pero ahora, ¿qué tan seguros estaban que esa información fuera íntegra? Entonces, hay soluciones que permiten abordar esos retos, esa administración unificada de terminales. Y aquí hablamos de todo tipo de dispositivo, computadoras, ya sean portátiles, sean computadoras de escritorio. Muchos trabajamos desde los celulares, desde estaciones de trabajo que no son de la oficina, dígase la computadora de la casa, y que al ser un dispositivo personal, también cómo le aplicamos medidas de seguridad y quién la utiliza, cómo restringimos el uso. No es llegar a ese punto exactamente, pero hay una palabra que menciona ese tipo de cuestiones y es Zero Trust. Es una palabra que últimamente muchas soluciones del mercado la han estado mencionando y la idea es tener esa confianza, esa integridad de que quien lo está utilizando y quien está accediendo esté perfectamente. El tema de acceso multifactor es súper importante. La verificación de que la persona que está accediendo hay varias formas. Recuerdo, Alfonso, hace unos días estábamos platicando de que hay 3 elementos que son importantes para validar en un tema de autenticación. Yo creo que me mencionabas algo, si me ayudas a recordar. Claro que sí. Hay 3 cosas que son bien importantes en el tema de la seguridad cuando estamos validando una persona. Primero, hay algo que solo yo sé. Bueno, ese es como que lo primero. Esa es mi clave, en lo general. Hay algo que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, mi celular. Solo yo tengo mi celular y entonces hay cierta autenticación con cosas que se van a dar con mi celular. Pero también el tema de algo que yo soy, ¿verdad? Y mi tema de algo que yo soy es mi huella digital,
o mi reconocimiento facial. Y de esa manera tenemos 3 factores que nos aseguran que la persona que está del otro lado es la persona quien dice ser, ¿verdad? Y muchas veces esos temas se pueden validar solo cuando sea necesario. No tenemos que validar eso todo el tiempo. Por ejemplo, si todos los días estoy conectado a la oficina, pues si yo valido el password, si yo valido el reconocimiento facial, eso puede ser suficiente. Pero si el día de mañana, digamos que yo estoy de viaje, me fui a un viaje a El Salvador y ¿por qué me estoy conectando en El Salvador? Eso no es una situación normal. Entonces, en ese caso, yo podría pedir las 3 cosas, ¿verdad? Puede ser un poco molesto, ¿sí? Pero es menos molesto que mi teléfono se bloquee, que mi computadora se bloquee porque estoy entrando desde otro país, sino que más bien es, bueno, estoy entrando desde otro país, entonces voy a validar. ¿Es tu clave? Sí, ya metí mi clave. Te voy a mandar un mensaje al celular que no necesariamente va a ir por la señal no necesariamente por roaming en cualquier lugar, ¿verdad? Sino que puede ser por una aplicación instalada en el celular. Y pues la validación de la huella digital o de la cara. Y si no pasa una de esas 3, pues entonces no puedo entrar, ¿verdad? Entonces ya tendría que llamar y ver que me deshabiliten en otro lado y ya se busca otra solución. Pero de momento yo puedo resolver el problema sin tener que estar pidiendo a un administrador que me dé un permiso para poder empezar. Gracias, Alfonso, y creo que es un tema muy importante de entender tanto para nosotros como usuarios y la audiencia, porque el tema de autenticación multifactor, doble factor de autenticación, pensamos que son temas técnicos, pero con las palabras que mencionas, Alfonso, creo que queda clarísimo que es buscando validar la integridad de esa conexión, la integridad del uso de esos datos, y eso es muy importante, muy valioso. No solo hablando en temas laborales, realmente hasta para nosotros hacer un trámite financiero, eso es muy importante. Entonces, estas soluciones permiten validar ese tipo de acceso y tener esa certeza, ya sean para aplicaciones o datos que estén autorizados. Mencionabas lo de estar en otro país. ¿Qué tal si estás en otro país no puedas acceder a ciertas aplicaciones porque no debes, pero mientras estés en la zona adecuada geográficamente te lo permita? Eso es contexto y son cuestiones que se pueden modificar. Y esto hablando de dispositivos personales o dispositivos de la empresa. Sí existe una forma de poder gestionar esto, soluciona muchos de esos retos que en su momento tuvimos que afrontar. Además, se permite integrar con soluciones que nos ayuden a ver cómo se establece esa comunicación entre la casa, por decirlo de alguna manera, y la empresa. Un enlace de seguro, el término de SD-WAN, por ejemplo, que se menciona bastante. Y finalmente, llegar a la seguridad del dispositivo. Mencionabas Microsoft Defender, también existen soluciones como Carbon Black. Y hay N soluciones que en base al comportamiento pueden asegurar el funcionamiento de las mismas. Regresando a lo que hablábamos de la gestión, tampoco la idea es tener múltiples consolas, la idea es que todo esto que les menciono, pues de alguna forma se pueda gestionar desde una sola consola, desde una sola plataforma. Eso es ideal, no es nuestro objetivo tampoco llenarlos de consolas de gestión o de administración, que sea fácil, que sea intuitivo de cierta manera. Esto se va a traducir en que va a haber mayor productividad tanto para nosotros como para la empresa en general, y por supuesto que los usuarios lo van a percibir. Al final el acceso seguro es algo importante, pero que no haga que el trabajo de nuestros empleados se vea disminuido o se vea en algún tipo de riesgo. O se vuelve un dolor de cabeza, algo inmanejable. Correcto, porque al final muchos de estos términos técnicos que a veces manejamos, para un usuario son como: yo no quiero, no puedo, no quisiera estar haciendo estas cosas. No, la idea es que sea algo sencillo, porque si es así lo vamos a utilizar. De hecho, es difícil utilizar las herramientas más cuando es algo nuevo, y es más difícil si eso es complicado. ¿Cuántas aplicaciones no han utilizado ustedes que dicen ser intuitivas y realmente no lo son? Entonces, ese es el objetivo, buscar que realmente sea sencillo y práctico para el usuario. Hay algo muy importante que es un pilar de la tecnología, y es que toda tecnología para funcionar necesita de otros 2 factores: que las personas y los procesos lo apoyen. Porque yo puedo tener la mejor tecnología, pero si las personas y los procesos no están en el afán de, la tecnología puede ser la mejor y no va a ser utilizada, no va a servir básicamente. Entonces eso es muy importante. Regresando al tema de la seguridad, ¿cómo manejamos el acceso y qué es lo que utiliza cada uno de los usuarios? Les hablaba les mencioné el tema de Carbon Black, y algunas cuestiones importantes es la palabra famosa del ransomware. El ransomware, antes hablábamos de que estaba lejos de nuestro continente, que tenía otro tipo de vectores de ataque, que estaba enfocado en otro tipo de entidades,
pero cada vez ha estado más cerca, luego estuvo en la región, luego en Latinoamérica, finalmente en Centroamérica. Luego pasamos al punto de que nos afectaba a nivel de entidades privadas o públicas aquí en nuestro país. Y ahora ya no nos preguntamos si nos va a afectar, nos preguntamos cuándo es que alguna de estas entidades pueda ser víctima de un tema de ataque de ransomware. Hablando de empresas, pero ahora yo les digo también, esto tampoco es solo a empresas. También nosotros como usuarios podemos ser víctimas del tema del ransomware precisamente porque el medio por el que se puede acceder a una compañía es nuestro dispositivo. Y eso somos nosotros como usuario. Entonces es muy importante que estas soluciones de seguridad de cierta forma puedan validar y protegernos en ese sentido de la forma más sencilla, que no sean agentes que pongan lentitud en el equipo, que sean fáciles de manejar, que nos den una mejor visibilidad y que para nosotros también, al final en la parte gerencial, nos ayude a monitorear si los dispositivos están bien, son seguros, se pueden utilizar de alguna u otra manera. Siempre hablando de nuestros dispositivos finales, de nuestras computadoras, ya sean empresariales o personales. Entonces son factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto no se limita únicamente al tema de las computadoras, también existen herramientas en la nube y hay formas de poder protegerlas. Hace un momento mencionabas, Alfonso, lo de Microsoft Defender y tal vez ampliar un poco de cómo Microsoft Defender también nos ayuda en esa situación. Pero que sí, uno mira desde que instala su Windows ahora, que ya dice ahí que tiene Windows Defender funcionando, y la verdad es que es cierto. O sea, ya Microsoft incluye un antivirus en sus máquinas que funciona, digamos, yo diría cada vez mejor. Antes tal vez era un tema que uno decía, bueno, ese no cacha nada de los problemas que hay. Poco a poco ha ido madurando y se ha vuelto en una solución que funciona. Pero no solo existe una única versión, realmente existe una versión que se puede instalar como empresa y que puede proteger servidores, puede proteger un servidor de SQL Server, un servidor de DNS y muchas otras de las aplicaciones que podamos tener instaladas ya a nivel de aplicación, incluso puertos, hacer una protección efectiva. Pero también tenemos temas como, por ejemplo, ahora un Office 365 Hogar, que es una de las soluciones, digamos, fáciles de comprar Office, porque ya incluye Office incluso para toda la familia en la casa. Ya no estamos pensando en que tenemos que comprar un Office para cada persona que lo tiene que usar como pasaba antes. Es una suscripción que incluye la solución de Defender y llega a un nivel un poco más que el que trae Windows. Ya nos incluye una protección contra los correos. Todo correo que entra por ahí ya va protegido. Y lo que tengamos en nuestro OneDrive, toda la información que estemos compartiendo o que estemos almacenando, ya se está revisando para malware, ya se está revisando incluso para ransomware. Adicional, temas como tener varias versiones de los documentos. Ya no tenemos solo una copia de nuestra última versión del documento, sino que las últimas versiones que tuvimos son soluciones que en su completitud van cubriendo todas las áreas que necesitamos y nos aseguran que tenemos realmente una seguridad no solo desde un punto de vista, sino que desde muchos. Entonces, desde la solución para empresas hasta la solución que puede ser para nuestra casa y asegurarnos que nos proteja otra vez todas las máquinas en la casa, porque no podemos pensar en que solo puede estar protegida la computadora del papá o de la mamá, sino que tienen que estar protegidas todas las demás máquinas que hay en la casa. El tema de pues, Windows Family tiene una versión más poderosa, como le mencionaba, que protege desde los dispositivos hasta y me refiero a dispositivos, a los teléfonos. Un iPad puede estar protegida, e incluso proteger el tráfico que tu teléfono, tu iPad tiene en la red. Ya si estás conectado en un café internet, esto va por una VPN que uno ni siquiera se da cuenta que está conectada, pero existe un cliente que se instala en el celular que viene incluida en la versión familia y que protege la Mac, que a veces tenemos una Mac que utilizamos y no solo máquinas Windows. Nos protege un teléfono Android, nos protege un teléfono que utiliza iOS, o sea, un iPhone o un iPad. Entonces,
nos brinda protección no solo para nuestros usuarios en la casa, sino que para los demás dispositivos, adicional a los dispositivos que utilizamos para trabajar. Buenísimo, al final son soluciones que nosotros como usuarios no las abordamos, las tenemos ahí, lo que mencionabas. La mayoría utilizamos una computadora que tiene Windows. Algunos puede ser que tengamos algún equipo Mac, pero la mayoría utilizamos Windows. Y en efecto, yo personalmente he visto el tema del antivirus de Windows que viene ahí instalado y yo consideraba, esto realmente será funcional, pero he visto y lo que has platicado, que ahora es una solución mucho más robusta y no se limita únicamente al dispositivo. Hablabas del tema de la herramienta de colaboración del Office 365, que al final es algo que también utilizamos mucho nosotros en nuestros correos a nivel corporativo y también personal, que también nos pueda proteger, porque yo podría decirte, pues yo no tengo nada en la nube porque la información está en el centro de datos y tal, pero al final me preguntas, ¿pero tienes Office 365? Sí, lo utilizo y resulta que sincronizo mis archivos, entonces no me doy cuenta, pero realmente también tengo información ahí. Así que es muy bueno saberlo, muy bueno conocer y poder explotar este tipo de soluciones para tanto los usuarios como a nivel corporativo, ¿verdad? Y tal vez hay como para ir cerrando el círculo de donde empezamos, ¿verdad? O sea, la seguridad empieza desde la casa. No podemos pensar en que en estos tiempos modernos la seguridad está limitada solo a lo que yo tengo en la oficina o a la máquina de la oficina, sino que va a llevar a la complejidad de incluir la máquina que tengo en la casa, mi teléfono, mi iPad, todos los lugares donde yo esté trabajando y esté trabajando localmente, esté trabajando remotamente, esté trabajando en otro país. Incluso en algunos casos puedo estar de vacaciones y todos mis accesos de la oficina estén congelados, que es una muy buena práctica que cada vez más empresas están haciendo. Sin embargo, siempre hay algo ahí que alguien es el que está afuera, el único que lo sabe, y si se le pide que se le envíe un archivo, se pide que haga algo, pues va a estar funcionando porque está funcionando con los dispositivos de los usuarios y ya no necesariamente con la protección de la oficina. Entonces tenemos que tener cubierto todo el círculo de las máquinas de la casa hasta las máquinas de la oficina, pasando por los teléfonos, por las tabletas y por cualquier dispositivo desde que nos... En definitiva, el trabajo híbrido lo podemos definir como quizás el equilibrio entre la flexibilidad y control de esta nueva forma de trabajar que, como bien dijo Irene en el inicio, llegó para quedarse. Creo que de esa manera la vamos a seguir manejando. Bueno, pues creo que hemos cubierto de una manera general las cosas más importantes a tomar en cuenta, dentro de las cosas básicas que también tenemos que tomar en cuenta para poder administrar de la mejor manera. Creo que también podríamos extraer algunas de las cosas más importantes para poder hacer un resumen, porque hablamos un poco sobre aspectos a tomar en cuenta, los retos, un poco sobre los retos que estamos afrontando, que hemos afrontado y que nos falta también por afrontar. Sabemos de alguna manera que existen productos importantes en el mercado para poder apoyarnos a solucionar estos retos, pero que no solamente los productos son importantes, sino es importante la empresa, el asesor o la persona que nos va a ayudar a introducirlo dentro de la empresa, a implementarlo dentro de la empresa y poder también tener, como lo decías Javier, procesos y que nos apoyen de alguna manera a poder llevarlos a cabo, y muchos tips también que Alfonso nos fue dando. No sé si hay alguna otra cosa más que quisieran comentar, recalcar. Bueno, yo creo que es importante, tal vez no lo dijimos, pero sí es bueno que estemos conscientes, que investiguemos cuando busquemos una solución, si es una solución confiable, que hagamos una pequeña búsqueda ahí en Google o ahora en Bing, que ya funciona por fin, después de no sé cuántos años. Yo creo que ya contesta algunas cosas, no como antes, donde busquemos si la solución tiene respaldo, si tiene algún tiempo en el mercado, si tiene algunas vulnerabilidades conocidas, y que
que no solo instalemos, mira, que él me dijo que instalara esto y funciona re bien. No, hagamos un poquito de investigación, que lo instalemos idealmente desde las tiendas. O sea, Microsoft Windows ahora tienen una tienda para bajar aplicaciones y desde ahí se compran. Es sobre todo en máquinas de casa, esa es una excelente práctica, que estar bajando las de los sitios de las páginas que no sabemos si están comprometidos o no. En los teléfonos Android existe la facilidad de instalar tiendas alternas. Sin embargo, las soluciones no necesariamente son las más seguras. Pueden serlo, pero si no estamos seguros, tener antivirus instalado en los teléfonos es una cosa que cada vez es más fácil. Y como les mencionaba, ya vienen hasta gratis, o no gratis, incluidas en algunas de las soluciones que tenemos. Entonces, instalar sus antivirus en los teléfonos para asegurarnos que no tengamos problemas con las aplicaciones que tenemos. Y bueno, eso básicamente. Bueno, muchas gracias. De verdad creo que fue un tiempo muy bonito para compartir. Agradecemos muchísimos que nos hayan dado este espacio. Mucho lo agradecemos. Fue muy agradable y quedamos más que convidados a la próxima. Muchísimas gracias, Irene, Alfonso, por su tiempo, y a todos ustedes que nos escuchan, por permitirnos llegar a ustedes en un episodio más de Cyber Café. Muchas gracias.